Bienvenidos a Justicia TV Noticias, les saluda Liliana Choi y estos son los titulares. Poder Judicial condena a 25 años de prisión a sujeto que ultrajó a una mujer que sufre de discapacidad mental. Corte de la Libertad dicta 4 meses de prisión preventiva a sujetos que asaltaron con un cuchillo a una ama de casa. Conozca cuánto se ahorra en tiempo y dinero el Estado y los ciudadanos con el funcionamiento de las unidades de flagrancia. La Fiscalía investiga la muerte de un inspector de la Sutran tras sufrir una emboscada en el vehículo donde se desplazaba en Abancay. Como consecuencia de este ataque, otros 5 trabajadores de la Sutran resultaron heridos. La primera Fiscalía Provincial Penal de Abancay inició investigación contra los responsables del incendio a un vehículo en donde falleció Ronnie Revilla Bravo, un inspector de la Sutran, y otros 8 trabajadores resultaron heridos. El hecho ocurrió en Tamburco, Apurímac. La Fiscalía informó a través de su cuenta X que se viene recabando información que contribuya a la investigación a fin de individualizar responsabilidades, ya que según información policial se trataría de un acto premeditado. Esto fue debidamente premeditado. ¿Por qué? Porque ya contaban en el lugar con los troncos, algo de 6 troncos que bloquearon la vía. Tenían una galonera de combustible en los matorrales y solamente estaban coordinando la llegada de esta unidad móvil de la Sutran. Una vez que bloquearon el camino y detuvieron la van donde venía personal Sutran, número de 9, 8 de Sutran más el conductor 9, fueron bloqueados y arrojaron piedras sobre el vehículo. Comenzaron a rociar combustible por dentro, porque habían lunas rotas, donde estaban los trabajadores de Sutran y en la parte externa, ¿no? Y prendieron fuego. En estas condiciones quedó el vehículo que transportaba a personal de la Sutran tras haber realizado un operativo conjunto de fiscalización en el sector de Curahuasi, en Apurímac. Se trataría de una presunta emboscada por parte de 20 sujetos desconocidos, que al parecer serían transportistas informales, que a modo de venganza atentaron contra el vehículo sin importarles la vida de las personas que iban a bordo. Los han emboscado, todo ese de los transportistas que hacen informales a Cusco. Ese grupo los han emboscado y después los han incendiado el carro. Después de hacer eso, se han metido al monte. Eran entre de 8 a 12 personas. Las personas heridas fueron trasladadas al Hospital Guillermo Díaz de la Vega de Abancay para recibir atención médica. Sin embargo, se conoció que los heridos de gravedad serán derivados a un hospital de la capital. El Poder Judicial confirmó la condena de 9 años de prisión para el ex gobernador de Cajamarca, Gregorio Santos, por el delito de colusión agravada. Veamos los detalles. Por estas razones, los jueces superiores integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, de conformidad con los artículos 417, 419 y 425 del Código Procesal Penal, resuelve: 1. Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público y, en consecuencia, confirmar la sentencia contenida en la resolución 29 de fecha 7 de febrero de 2022 en el extremo que absolvió a Juan Enrique Salazar Silva como cómplice primario del delito de lavado de activos en agravio del Estado previsto en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1106. De esta manera, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia de 9 años de prisión para el exgobernador de Cajamarca, Gregorio Santos. La exautoridad regional vio así frustrado la posibilidad de que se le reduzca la condena que se le había dictado en el 2002. En esa oportunidad, a Gregorio Santos se le sumó 2 penas, 9 años por el delito de colusión agravada y 10 por el lavado de activos, en total 19 años de cárcel. El Ministerio Público presentó un recurso de apelación contra la pena original por las irregularidades cometidas por Gregorio Santos cuando ejerció el cargo de gobernador de Cajamarca. Luego de escuchar los alegatos de las partes, el colegiado de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional, conformado por el doctor Ramiro Salinas Siccha, Víctor Enrique Sumerinde y la doctora Jenny Magallanes Rodríguez, dispusieron que a Santos se le aplique 9 años de prisión efectiva. También se impuso a Santos una pena accesoria de inhabilitación de 3 años y 8 meses de cualquier ejercicio de la función pública. El líder del partido Movimiento de Afirmación Social fue denunciado y condenado por el presunto pago de más de 5 millones de soles que habría recibido en 2011.
por contratos dados a empresas para rehabilitación de pistas. Según la acusación de Gregorio Santos, habría negociado y obtenido el pago de 5.285.800.52 soles, equivalente al 7,5% del costo total de obras de rehabilitación de carreteras que el GORE Cajamarca contrató con la sucursal peruana de una constructora brasileña en 2011. El Poder Judicial analizará el 13 de octubre el pedido de prisión preventiva para el coronel de la policía Miguel Balta Paredes, acusado de integrar una organización criminal denominada La Gran FA, dedicada a la minería ilegal en La Libertad. El Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios de La Libertad suspendió para este viernes 13 la audiencia para evaluar el requerimiento de prisión preventiva contra los presuntos integrantes de la organización criminal denominada La Gran FA, dedicada a la minería ilegal, sicariato, homicidio y tenencia ilegal de armas de fuego en la región liberteña. La decisión fue adoptada por el magistrado ante el pedido de los abogados, quienes solicitaron más tiempo para estudiar el requerimiento fiscal a fin de ejercer una defensa eficaz. Este pedido que hacen los colegas IMEA 1 a dicho pedido en relación a que se tiene que establecer un tiempo adecuado, un tiempo proporcional también para que la defensa técnica, me refiero a la mía, también pueda, señor magistrado, recabar todos los elementos necesarios y poder realizar una defensa eficaz. Por su parte, la Fiscalía señaló que los abogados fueron notificados con anticipación plazo prudencial para estudiar el caso. Desde el 1 de octubre, es decir, al día siguiente, se les ha corrido traslado, incluso dándoles las facilidades porque se les ha remitido a sus correos todos los actuados de la carpeta 30-2022. Lo único que quedaba pendiente para la defensa, y que son generalmente los abogados defensores que hoy están presentando la oposición, la notificación que se les dio, no solo, como hago referencia, de los actuados que ya obraban hasta el día del operativo, sino los posteriores. Entre los 27 investigados figuran el coronel Arturo Balta Paredes, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Trujillo, y 5 suboficiales de la Policía Nacional del Perú. ¿A qué actividad se dedica? Soy policía, señor magistrado. El grado de coronel. ¿Desde cuándo trabaja para la policía? Ingresé a la policía y ya egresé como policía el 1 de enero de 1994. También se encuentra involucrado Raúl Araya, exgerente regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de La Libertad. ¿A qué se dedica, señor Araya? Soy ingeniero químico de profesión. ¿Trabaja actualmente para alguna empresa? Hasta el mes de junio he trabajado en una empresa constructora como supervisor de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Del mes de julio a la actualidad de manera independiente. Como se recuerda, el último 30 de septiembre los investigados fueron detenidos por la Policía Nacional durante un operativo en donde se incautaron 41 inmuebles, vehículos y dinero en efectivo. Tras el megaoperativo, el tercer juzgado de investigación preparatoria de Trujillo dictó una detención preliminar de 10 días contra la presunta red criminal que estarían vinculados a la minería ilegal. Según la Fiscalía, su modus operandi incluía la invasión de terrenos de concesiones mineras legales para la explotación de carbón antrácita, utilizando explosivos, maquinaria pesada y vehículos de carga. La Corte del Callao condenó a 25 años de prisión efectiva a un sujeto de 65 años que ultrajó a una mujer con discapacidad mental. Corte del Callao condenó a 25 años de prisión efectiva a Juan Manuel Palacios Chunga, de 65 años de edad, por el delito contra la libertad sexual, violencia de persona e incapacidad de dar su libre consentimiento. El sentenciado abusó sexualmente de su sobrina política, quien tiene discapacidad mental. El 6 de junio de 2019, la abuela de la víctima denunció ante la comisaría de la urbanización Villas de Oquendo, Callao, que su nieta de iniciales DPE
ML, de 32 años, quien tiene discapacidad mental moderada, fue víctima de violación sexual en varias oportunidades por parte de su tío Juan Manuel Palacios Chunga. El certificado médico presentado ante la instancia policial confirmó las agresiones de tipo sexual, las cuales se iniciaron cuando la abuela estaba de viaje en Piura en 2018. Aprovechó que su víctima vivía sola con la abuela para proponerle estar juntos. Además, le compraba dulces para convencerla. El sentenciado apeló la condena. La Corte de Lima analizará mañana en una audiencia el pedido de impedimento de salida del país para Pedro Valdivia, hermano del principal sospechoso de la muerte de un periodista audiovisual en Lince. El presunto autor del crimen estaría en Colombia. El Poder Judicial programó para este jueves 12 de octubre a las 3:45 de la tarde la audiencia de impedimento de salida del país por 9 meses contra Pedro Valdivia Montoya, investigado por la muerte del periodista audiovisual en una fiesta en Lince. La audiencia fue convocada por el 9º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima a cargo de la magistrada María del Carmen Lavia Méndez, que evaluará el requerimiento por el delito de homicidio simple en agravio de Cristian Enrique Tirado. Por decisión de la Fiscalía, Pedro Valdivia, quien se encontraba con detención preliminar, fue puesto en libertad el jueves 5 de octubre, luego que se determinara que no fue él quien realizó el disparo que terminó con la muerte del periodista. La tesis de la Fiscalía apunta a que el sospechoso de haber disparado esa trágica noche fue su hermano Abel Valdivia, actualmente prófugo de la justicia y contra quien pesa una orden de detención preliminar nacional e internacional dictada por este mismo juzgado. El lamentable hecho que culminó con el asesinato del periodista se dio en la fiesta de cumpleaños del ex parlamentario Paul García, realizado en una vivienda ubicada en Avenida Trinidad Morán, en Lince. El secretario técnico de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia, Edman Rodríguez, dio a conocer los resultados de las 6 unidades de flagrancia a nivel nacional. Aseguró que la principal ventaja es la enorme cantidad de tiempo que ahorra a los litigantes. A 15 meses desde la puesta en funcionamiento de la primera unidad de flagrancia, implementada en la ciudad norteña de Trujillo, el representante de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia del Poder Judicial dio a conocer datos importantes sobre la labor que se realiza con este nuevo modelo de justicia. Los resultados son parcialmente favorables. Fíjese que a la fecha hay más de 33.000 personas detenidas por flagrancia, por todo tipo de delito, incluyen también las requisitorias y otros. Sin embargo, hay un reducido número de personas o casos que han sido conducidos a las unidades de flagrancia, solamente es el 3.9%, o sea, aproximadamente unos 1.300 casos han sido derivados a las unidades de flagrancia de 33.000. Edman Rodríguez resaltó que solo el 3.9% de las más de 33.000 detenciones que se realizaron fueron derivados a las unidades de flagrancia, debido a que se está incumpliendo el protocolo, que es la guía de actuación de los operadores de justicia que no conducen a los detenidos a los locales donde funcionan estas unidades. Las personas están siendo conducidas a las comisarías y desde las comisarías la Fiscalía finalmente está definiendo si es un proceso de flagrancia o es un proceso común. Ahí es donde se está dilatando o ralentizando el proceso de flagrancia. Sin embargo, resaltó que de los más de 1.300 casos ingresados a las unidades de flagrancia, el 80% ha terminado en sentencias en menos de 72 horas. Han sido resueltos el 80%. Eso significa que sí hay una capacidad de respuesta y que el modelo de flagrancia, proceso inmediato en flagrancia, es un modelo que sí tiene resultados positivos. Las unidades de flagrancia, que funcionan en 6 lugares diferentes a nivel nacional, representan un enorme ahorro en dinero para el Poder Judicial y en tiempo para los justiciables. Según información de la Comisión, el Poder Judicial se ahorra más de 11.000 soles llevando un proceso inmediato a comparación de un proceso común, que significa un costo de más de 12.000 soles y puede llegar a resolverse hasta en 21 meses.
El funcionario resaltó las gestiones que realiza el Poder Judicial para afianzar el compromiso de los gobiernos locales, quienes apoyan en la lucha contra la inseguridad, cediendo terrenos o locales para el funcionamiento de estas unidades, como próximamente lo harán Comas, San Martín de Porres y Chorrillos. Sin embargo, detalló algunas cuestiones que se deben tener en cuenta. Debemos entender que las unidades de flagrancia necesitan también un espacio razonable, ¿no? Porque van a converger todos los operadores de justicia. Estos necesitan laboratorios, necesitan carceletas, necesitan despachos fiscales, despachos para los jueces, salas de audiencias. Entonces los espacios no son muy pequeños, se necesita un espacio considerable para poder trabajar de manera articulada. Este proyecto piloto se viene replicando a nivel nacional y se espera que las autoridades locales de Sullana, Piura, Lambayeque, Tumbes, Tacna y Arequipa concreten sus ofrecimientos con asignación de locales y terrenos para continuar con la implementación de más unidades de flagrancia. Seguimos con más información. Así es, tenemos que informarles que a la pena máxima establecida en el Código Penal fue sentenciado José Anco Ramírez, de 38 años de edad, luego que el juzgado colegiado especializado en delitos asociados contra la violencia a la mujer e integrantes del grupo familiar de la Corte de Arequipa lo hallara responsable de agredir sexualmente a dos menores de 13 y 12 años de edad. Las juezas Miriam Vilca Juárez, Crisley Herrera Claure y el juez Walter Marroquín Aranzamendi emitieron el fallo en primera instancia, donde determinaron la culpabilidad del procesado por la comisión del delito de violación de menor de edad. La agresión, de acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, se perpetraron en junio del año 2022 en un hotel ubicado en el distrito de Hunter. Una de las víctimas acudió a la policía a contar lo sucedido y de esta forma se consiguió la detención del investigado. Los magistrados dispusieron la ejecución inmediata de la sentencia de cadena perpetua. Asimismo, ordenaron que el imputado pague una reparación civil de 15 y 8.000 soles respectivamente en favor de las víctimas. Para Justicia TV informó desde la ciudad de Arequipa, Leni Fernández. Bien, es momento de hacer una breve pausa en el noticiero y retornamos con más información. Empezamos ahora nuestra ronda informativa con las Cortes del interior del país. Ulises Rosado, de la Corte de Huaura, nos informa sobre el desarrollo de la audiencia de control de identidad contra Luis Medina Santillana, acusado de asesinar a su expareja Yajaira Herrera, cuyo cuerpo enterró en su propia casa. Adelante, Ulises. Desde la Corte Superior de Justicia de Huaura informamos. En el módulo penal de la Corte Superior de Justicia de Huaura se desarrolló la audiencia de control de identidad Luis Arturo Medina Santillana, acusado del asesinato de la joven Yajaira Abigail Herrera Alayo en el distrito de Vegeta, provincia de Huaura. Esta audiencia fue dirigida por la magistrada Juana Bustamante Cóndor, jueza supernumeraria del tercer juzgado de investigación preparatoria de Huaura. Desde la Corte Superior de Justicia de Huaura informó Ulises Rosadio. En La Libertad, Cintia Sally Rosas nos informa sobre la prisión preventiva dictada por 4 meses a 2 sujetos que asaltaron con un arma blanca a una ama de casa. Adelante, Cintia, con la información. Gracias, compañeros de Justicia TV. Cristian Quispe Carrasco y Yorman Díaz Bermúdez permanecerán internados en el establecimiento penitenciario del Milagro, luego de que el juez Robert Mendieta Narro, del segundo juzgado de investigación preparatoria de El Porvenir, declarara fundado el pedido de 4 meses de prisión preventiva para ambos por la presunta comisión del delito de robo agravado. De acuerdo a los hechos descritos en audiencia, los agentes del orden intervinieron a Quispe Carrasco y Díaz Bermúdez mientras realizaban un patrullaje preventivo, ello debido a la actitud sospechosa y su intento de darse a la fuga tras notar la presencia policial. Al lugar se personó la agraviada, quien minutos antes había sido víctima de robo con un arma blanca, cuando se disponía a realizar el pago de su servicio de gas en un agente de la urbanización La Alameda de Trujillo.
Tras el registro correspondiente se les encontró el dinero sustraído y el arma con el que amedrentaron a su víctima a la altura de la garganta para que ésta les entregara sus pertenencias. Luego de evaluar los graves elementos de convicción y confirmar que dicho acto ilícito corresponde a un delito en flagrancia, el juez de la Corte de la Libertad dispuso 4 meses de prisión preventiva y ordenó el ingreso inmediato de Quispe Carrasco y Díaz Bermúdez al penal hasta que inicie su proceso de juicio oral y se determine la culpabilidad o inocencia de los mismos. Se declara fundada la prisión preventiva por el plazo de 4 meses a efectos de que se lleve a cabo el presente proceso penal inmediato contra ambos imputados, debiendo confutarse la prisión preventiva desde la detención efectiva de ambos imputados ocurrida el 1 de octubre del 2023. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad informó Cintia Celí Rosas para Justicia TV. Ahora es el turno de Paul Mesa desde la Corte del Santa. Paul nos cuenta que la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz realizó una importante capacitación a los jueces de paz de Conchucos en Payasca. Veamos. Con el fin de mejorar las capacidades y destrezas de los jueces de paz del distrito de Conchucos y aledaños en la provincia de Payasca, que redunden en un mejor servicio de administración de justicia en la zona, la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte del Santa realizó una capacitación presencial desarrollada el pasado viernes en la sede de la comuna distrital conchucana. Hasta dicho lugar, ubicado a más de 6 horas de viaje por una difícil carretera y en medio de lluvias intermitentes, se desplazaron la magistrada Pamela Tello Casana, jueza del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Civil y Penal, así como la coordinadora de la ODAJUP, abogada Nelly Silva Quirós. La teniente alcaldesa de Conchucos, Hermelinda Herrera Castillo, saludó la presencia de los representantes de la Corte del Santa y el interés por llegar hasta el lugar para incrementar los conocimientos de los jueces de paz del sector, lo que redundará en una mejora del servicio de administración de justicia. Durante su participación, la doctora Tello expuso acerca de las funciones notariales que desarrollan los jueces de paz en el ámbito de su competencia, poniendo especial énfasis en la emisión de las constancias de posesión y otros análogos, pues se han advertido dificultades y algunos errores que han dado mérito a investigaciones disciplinarias. Se dio a conocer a los jueces de paz de Mayas, Pampas, Lacabamba y Conchucos de primera y segunda nominación respecto al reglamento para el otorgamiento de certificaciones aprobado por el Poder Judicial, exhortándolos finalmente a desarrollar sus funciones con honestidad, probidad y transparencia, al ser representantes dignos de su comunidad a cargo de administrar justicia. Culminada la capacitación, la coordinadora de la ODAJUP del Santa entregó útiles de escritorio a los participantes y los orientó respecto a diversas consultas sobre su desempeño. Desde la Corte Superior de Justicia del Santa, Paul Mesa para Justicia TV. Vamos ahora hasta la Corte de Ucayali, donde se impusieron 25 años de prisión para Marlio López Tuesta, hallado culpable del delito de violación en agravio de una niña de 12 años. La segunda sala penal de apelaciones en adición liquidadora confirmó la resolución que condenaba a Marlio López Tuesta de 28 años como autor del delito de violación sexual en agravio de un adolescente de 12 años. Los jueces superiores ratificaron la condena de 25 años de pena privativa de la libertad efectiva y la reparación civil de 5.000 soles a favor de la víctima. El 13 de septiembre del 2022, la tía del adolescente recibió una llamada del tutor de clase de la víctima, quien le preguntó si la había enviado a la escuela. Esta dijo que sí, como todos los días. Sin embargo, la menor nunca entró a clases. Al hacer las indagaciones, el tutor supo por declaración de una compañera de la víctima que ésta se había ido a San José a las 6 de la tarde. La tía fue a recoger a la agraviada de su institución, encontrándola en el patio del colegio. Al llegar a la casa le preguntaron dónde estaba y por qué había faltado a clases. La adolescente le terminó contando que Marlio López la habría llevado en compañía de su compañera, también de 14 años, al cuarto de un amigo, que se encontraba ubicado en el asentamiento humano Federico Basadre, en Yarinacocha. En el lugar, estuvieron hasta las 5 de la tarde y mantuvieron relaciones sexuales. El examen médico legal practicado a la víctima concluyó que la agraviada presenta desgarros y meniales antiguos con lesiones traumáticas recientes en la región genital. Presenta signos de lesiones traumáticas corporales recientes en área extragenital de tipo equimosis por sugilación. Cabe indicar que la edad de consentimiento en el Perú es a partir de los 14 años, puesto que el Código Penal en el artículo 173 indica que las personas de esa edad en adelante ya poseen libertad sexual, mientras que los menores de 13 años no pueden consentir porque poseen independencia
indemnidad sexual. La indemnidad sexual se entiende como la protección del desarrollo normal de la sexualidad de los menores, quienes no han alcanzado aún el grado de madurez. La Corte del Santa organizó una conferencia sobre el recurso de casación y su importante rol en la administración de justicia. El evento tuvo como ponente al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo. A continuación, todos los detalles. La Corte Superior de Justicia de San Martín contó con la presencia de modo virtual del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, quien estuvo como ponente de la conferencia magistral sobre el recurso de casación en el proceso laboral con la reforma de la ley número 31.699. ¿Cuándo se declara de manera definitiva inadmisible el recurso? Cuando no son autos o sentencias que ponen fin al proceso, obviamente, los casos de nulidad, ¿no? O autos que se emiten en trámite de ejecución, por ejemplo, ¿no? Por no interponerse ante la Sala Superior que emitió la resolución. Obviamente, si la ley está diciendo que se interpone ante la Sala Superior, no tendrían por qué hacerlo en otro lado. Y por no presentarse dentro del plazo de ley, también. Pues esto tampoco necesita mayor explicación. Si te pasaste el plazo, pues ya no hay nada que conversar. Simplemente se te pasó. En dicha actividad académica participó el presidente del Distrito Judicial, jueces, juezas en especialidad laboral, así como personal jurisdiccional. Al finalizar se emitieron las constancias respectivas para los participantes de la conferencia. Y continuando con los saludos por el aniversario de Justicia TV, les compartimos ahora las palabras que nos envió nuestra colega de Willax Televisión, Maricel Linares. Hola, ¿qué tal? Soy Maricel Linares. Quiero enviar un gran saludo a todos quienes forman parte de Justicia TV, el canal del Poder Judicial. Están cumpliendo ya 9 años al aire, así que desde aquí les mando un gran saludo, un fuerte abrazo para todos ustedes. Nos vemos. En Paraguay, presos del penal de Tacumbú se amotinaron y tomaron rehenes. La situación es crítica y las autoridades tratan de retomar el control de dicha cárcel. Los reclusos de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, la más grande de Paraguay, levantaron la toma de rehenes que mantenían desde la tarde del último martes y liberaron al director del centro penitenciario, Luis Esquivel, y al resto de las personas retenidas, que entre personal penitenciario y mujeres que se encontraban de visita, sumaban alrededor de 50. La policía informó que Luis Esquivel y el resto del personal del penal retomaron el control de la cárcel y ya se encuentra en su cargo y funciones. Su liberación se da tras las negociaciones iniciadas por el viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora, quien se presentó al penal a pedido de los reclusos, que reclamaban su presencia, así como la del ministro de Justicia, Ángel Barcini. Nosotros no vinimos a ceder absolutamente nada, vinimos a mostrar predisposición, a mostrar que tenemos apertura, que queremos la calma, que queremos la tranquilidad, que necesitamos que las personas privadas de libertad tengan garantías en el sentido de que su integridad esté cuidada y como así también los agentes penitenciarios que están dentro de la penitenciaría. Desde el portón principal del penal, acompañado de un contingente policial, Nicora comenzó las negociaciones con los reclusos que tenían el control del penal más poblado del país, que sobrepasa los 2.155 internos. La crisis penitenciaria se desató luego de que el ministro de Justicia, Ángel Barcini, acusara al grupo criminal Clan Rotela de la muerte del suboficial Oliver Lescano, procesado por asesinato de un militar. Los internos difundieron un video que fue enviado supuestamente por el mismo Oliver desde la clandestinidad y en el cual afirmaba que estaba vivo y que no había sido descuartizado. Yo soy Oliver Lescano. Hoy domingo 8 de octubre de 2023 a las 7 de la noche estoy haciendo este video para demostrar que estoy vivo, que no fui descuartizado y que en cualquier momento me voy a volver a entregar.
El Clan Rotela es una organización criminal de alcance nacional que controla gran parte del tráfico de estupefacientes dentro y fuera de las prisiones. Israel confirmó que más de 1.200 personas fueron asesinadas por Hamas durante sus ataques. La mayoría de las víctimas eran civiles y lo que más ha consternado al mundo es que 40 de ellos eran bebés recién nacidos. Los cuerpos de civiles israelíes y terroristas de Hamas yacían entre casas quemadas, muebles esparcidos y automóviles incendiados, mientras los soldados israelíes iban de casa en casa para retirar los cuerpos. Entre ellos había bebés. It's not a war. It's not a battlefield. You see the babies, the mother, the fathers in their bedrooms, in their protection rooms, and how the terrorists kill them. Hasta el momento, unos 40 bebés y niños pequeños muertos han sido trasladados en camillas. Militares israelíes en el terreno aseguraron que muchas de las víctimas, incluidos recién nacidos, habrían sido decapitados durante los ataques entre Israel y Hamas, el último sábado en Kfar Aza. It's a massacre, it's a terror activity. So you can look it about on yourself. It's something that I never saw in my life. Los militantes arrasaron, mataron a cientos de israelíes y tomaron decenas de rehenes. Familias enteras fueron tiroteadas en sus camas. En otros lugares, los cuerpos de los terroristas se encontraban boca abajo en el suelo. Algunas de las casas quedaron casi totalmente destruidas durante el ataque, con paredes derrumbadas y quemadas. Ante esta masacre, el primer ministro israelí ha declarado que están en guerra y que se cobrará un alto precio a sus enemigos. אני יודע שכולנו רוצים תוצאות כאן ועכשיו. זה ייקח זמן. אבל אני מבטיח לכם, אזרחים יקרים, בסיומה של המערכה, כל אויבינו ידעו שזאת הייתה טעות איומה לתקוף את ישראל. מה שנעשה לאויבינו בימים הקרובים יהדהד אצלם לדורות. Por su parte, Hamas ha negado haber matado niños, decapitado y atacado a civiles durante su ataque. Sus milicianos solo atacaron al aparato militar y de seguridad, que es un objetivo legítimo, aseguraron en un comunicado. Hamas es una organización política y militar palestina, considerada como un grupo terrorista por varios países, incluidos Estados Unidos e Israel. Utiliza tanto estrategias políticas como militares, incluyendo ataques contra civiles y fuerzas militares israelíes. Según el ministerio israelí, 3.192 personas han resultado heridas en Israel, de las que 443 siguen hospitalizadas. En total se han recuperado los cadáveres de 1.500 guerrilleros. Esta cifra por sí sola da una idea muy clara de la magnitud de la ofensiva de Hamas. A raíz de los acontecimientos, ha habido respuestas a nivel internacional. Esto incluye reacciones provenientes de Estados Unidos, un aliado clave de Israel, así como de Irán, su principal adversario. Además, Arabia Saudí, con quien las relaciones de Israel se han fortalecido recientemente, también ha emitido una respuesta. Europa no se ha quedado atrás y ha hecho público su posicionamiento. Gracias por acompañarnos en esta edición de Justicia TV Noticias, siempre a las 9 de la noche en los canales 13.2 de Señal Abierta, 55 de Claro y 551 de Movistar TV. También por las redes del Poder Judicial y en simultáneo por la Agencia de Noticias Andina. Además, por nuestros 8 canales regionales aliados. Los dejamos ahora con imágenes del café peruano, un producto de exportación que sorprende al mundo. Nos vemos mañana.